Muy bien, buenos días con todos. Estamos grabando para la Academia Mariano Santos, que prepara para la Escuela de la Policía. Muy bien. Tendremos para esta semana el tema de atmósfera, chicos, ¿ya? El tema de la atmósfera. La etimología, ¿no? En primer lugar, ¿de qué estamos hablando? ¿No? ¿De qué estamos hablando? ¿No? Parece mentira, ¿no? El concepto es muy importante, entendernos, ¿no? ¿A qué exactamente nos estamos refiriendo? En alguna oportunidad, por ejemplo, ¿no? Algunos matemáticos estuvieron conversando, hicieron una pregunta difícil que le hicieron a un matemático, ¿no? ¿Qué es una serie? ¿No? O sea, el profesor había terminado de hacer su tema de series. Entonces, una sencilla pregunta, para mí era una sencilla pregunta, ¿no? ¿Qué es una serie, profesor? Dice que el profesor no sabía responder qué es una serie, cuando había hecho el tema de series, ¿no? Entonces, bueno, eso, al menos en tema de letras, también lo digo, ¿no? Sería difícil de entenderlo, ¿no? Cuando se habla de la Revolución Francesa, tenemos que saber qué cosa es, ¿no? A qué se refiere con Revolución Francesa. En este caso también nosotros siempre empezamos, o generalmente empezamos con a qué nos estamos refiriendo. En este caso viene de la palabra atmos y de la palabra sfaira, ¿no? Que nuestro idioma, sabemos, se relaciona mucho con el griego, con el latín. En nuestro idioma se dice también idioma romance, ¿no? Porque viene de los idiomas ya procedentes del latín, Roma, ¿no? Romance, bueno, no se refiere a lo romántico directamente, sino a Roma, ¿no? La ciudad de Roma, que se habla pues en latín. Nuestro idioma procede de esa manera y entonces encontramos esa etimología, ¿verdad? Hay gente que le gusta, ¿no? Que se especializa en eso. Entonces tendremos nosotros la palabra atmos y la palabra esfera. Y uniéndolo tendremos lo que sería la esfera, ya, la esfera esfera, la esfera de atmos, la esfera de aire, la esfera de gas, la esfera de vapor. Puede significar muchas cosas. Y dentro del concepto, eso sí, hay que definirlo, la capa gaseosa que rodea el planeta. Toda una capa gaseosa que va a rodear este hermoso planeta. Dentro de toda esta moda, ya estamos también refiriéndonos a un personaje, ¿no? Muy conocido, ya se está haciendo cada vez más conocido, el señor Elon Musk, ¿no? O Elon Musk, como quieras llamarlo, porque está queriendo salir también de nuestra atmósfera, está haciendo trabajos por visitar también lugares fuera de nuestro planeta. Y hay una ciencia que se ha hecho de moda, ¿no? La exobiología. A partir de, por ejemplo, Carl Sagan, que se va a centrar bastante en esto, el documental de Cosmos, que se ha vuelto otra vez, ¿no? A poner en nuestros televisores, en nuestras pantallas, la idea de la vida fuera de nuestro planeta, ¿no? Esto todavía está en estudios, ¿ya? Existen entonces teorías, ¿ya? Que se creen entonces de vida fuera de este planeta. Todavía está en estudios, ¿no? Tendremos aportes importantes, pero todavía está en estudio. Porque esto de la formación de la vida, de hecho que a nosotros ¿no? Nos llama mucho la atención. Entonces tendremos eso de la capa gaseosa que rodea el planeta, va a ser muy importante, porque cuando se habla de viajar a Marte, ¿no? El destino próximo después de la Luna, cuando se habla de viajar a Marte, entonces hay que conocer la atmósfera marciana, ¿no? La atmósfera marciana. Justamente nosotros hablamos de los marcianos, ¿no? Y hemos crecido así, ¿no? Mi generación ha crecido con los marcianos, los extraterrestres, claro, ¿no? Repito, con toda la generación que viene con Carl Sagan. Muy bien, entonces la atmósfera va a ser nuestra capa protectora, elemental, ¿no? Dentro de la importancia de la atmósfera tendremos que es una capa protectora. ¿Y de qué nos tiene que proteger? ¿De qué es lo que nos tiene que proteger? De muchas cosas nos tiene que proteger. Y eso es justamente lo que vamos a ver en el tema de hoy. Cuando hablamos de las dimensiones de la Tierra, ya, hablamos de las dimensiones de la Tierra, tendremos que decir que nuestra atmósfera no es una esfera, nuestra atmósfera es mucho más ya, amorfa, mucho más amorfa. Pero se dan algunos, ¿no? Algunos límites en especial. Por ejemplo, en la zona de polo se dice que es de 500 kilómetros y de 1000 kilómetros en la zona ecuatorial. Entonces sería mucho más amplio en la zona ecuatorial y menor en la zona polar. Eso ahora lo vamos a especificar cuando hablemos de los factores de la existencia de nuestra atmósfera. Pasemos a lo que sería el origen, cómo se forma, se dice, nuestra atmósfera, y dicen volcánica. Bueno, hoy tendremos nosotros los volcanes de una manera muy especial,
pero los volcanes antes eran pues mucho más activos, o sea, entonces van a ser distintos a lo que tenemos el día de hoy, ya van a ser mucho más activos. Es más, nuestra atmósfera, no, antes de que exista esto, nuestro planeta dice, va a ser una bola de fuego, le llaman el periodo de bola de fuego o el llamado eón ádico. ¿Cómo va a iniciar, según la geología, nuestro planeta, ¿no? Dentro de la formación de todo el sistema solar, nuestro planeta sería una roca muy caliente. Y pues, ¿a qué llamamos nosotros volcanes? ¿No? Volcanes va a ser aquella geoforma, ¿no? Aquel relieve que va a pues, exhalar, va a botar lo que nosotros llamamos el magma, ¿ya? Va a botar el magma. Y el magma es todo un compuesto de gases, ¿ya? Y estamos hablando acá de los gases, la capa gaseosa, de gases, de cenizas, como la que va a tapar, por ejemplo, la ciudad de Pompeya, ¿verdad? Cubierto de cenizas, gases, piroclastos, que lo vemos también en la película 2012, que alguien que grababa le cayó un piedrón en la cabeza, ¿no? ¡Pum! ¿Ya? Piroclastos es lo que va a botar, gases, ¿ya? Y el lava, ¿no? Elemental, la lava, que va a ser roca fundida, ¿no? Roca fundida. Entonces, eso va a ser lo que llamamos nosotros un volcán. Pero cuando nuestro planeta era muy caliente, pues, ¿no? Estamos diciendo que todo el planeta era magma, ¿no? Era una bola de fuego, era la roca fundida. Más bien, la capa de la corteza se va a enfriar, ¿no? Y entonces va a empezar a cambiar el panorama. Cuando sea esta circunstancia, decimos una atmósfera muy volcánica, entonces el principal gas que dicen los científicos vamos a encontrar en lo que se llama la atmósfera primitiva va a ser el dióxido de carbono, el CO2, ¿ya? O también llamado anhídrido carbónico, es decir, lo que nosotros también exhalamos al respirar, ¿ya? Entonces tendremos una atmósfera de mucho dióxido de carbono. Lo que entonces se dice, los primeros seres vivos que surgieron en nuestro planeta no serían respiradores de aire, no respiraban aire, porque el aire va a ser una mezcla que ya vamos a observar, que no abundaba, pues, ¿ya? El oxígeno tendría otra relación, se encontraba especialmente muy unido al carbono, ¿verdad? CO2, muy unido al carbono. Más bien va a ser todo un proceso en el cual nuestra atmósfera va a cambiar, esta atmósfera primitiva, ya los seres llamados anaeróbicos, va a cambiar nuestra atmósfera hacia los seres aeróbicos. Este paso de los seres anaeróbicos a seres aeróbicos causó toda una era de hielo, una gran extinción, ¿ya? Ojo, el periodo bola de hielo. Entonces nuestro planeta va a pasar de una era de puro fuego, una bola de fuego, a una bola de hielo. Eso dentro de los periodos más antiguos en la geología. Para eso tendremos también un vídeo, ya que se llama pues las eras geológicas. Muy bien, entonces, queridos alumnos, nuestra atmósfera va a ser elementalmente de origen volcánico. Y entonces hay que agradecerle en ese aspecto a los volcanes. Nosotros le tenemos mucho miedo, pero gracias a los volcanes es de que estamos acá respirando. Entonces, ¿cómo se ha pasado de este ser ¿no? de dióxido de carbono a una atmósfera más aeróbica? Bueno, eso gracias a la fotosíntesis. Y le debemos pues a las bacterias, a las llamadas arqueobacterias, ¿ya? Elementales, que tienen la mayor antigüedad en el planeta y en el universo conocido, ¿no? Le damos una antigüedad de 3.500 millones de años, las arqueobacterias, no, cianobacterias, arqueobacterias. Entonces aquí tendremos nosotros este origen muy importante volcánico, y hasta el día de hoy los volcanes siguen erupcionando, ¿no? Entonces, como repito, es muy importante la erupción. Hasta el día de hoy nuestra atmósfera también sigue perdiendo atmósfera, nuestro planeta, perdón, pierde atmósfera, pierde gases. ¿Y por qué va a perder gases? Bueno, hay que entonces hablar de los factores de la existencia, así como nosotros conocemos de la gravedad y la radiación solar. Vamos a ver cómo es esto. Resulta que los gases tienen una característica en particular, ¿ya? ¿No? Son dispersos, ¿verdad? Las moléculas están dispersas y estos gases necesitan, ya estamos viviendo los ataques de la atmósfera. Sí, porque cuando nuestra atmósfera primitiva sufría de muchos ataques, ya ojo, cuando nuestra atmósfera era primitiva era muy atacada, ¿ya? Por lo que llamamos nosotros hoy estrellas fugaces, es decir, los llamados meteoroides, ¿no? Los meteoroides que venían del espacio exterior. Éramos constantemente atacados. Más bien se dice que de esa manera es como llega el agua hacia nuestro planeta,
¿ya? Lo que vemos es que el agua en el universo abunda, ¿no? Podemos decir de esa manera, que existe mucha cantidad de agua, pero a modo de hielo, porque el promedio de nuestro universo es de 270 grados bajo cero. Entonces, encontrar agua congeladita es bastante común. Lo encontramos en Marte también, se dice que hasta en la Luna podemos encontrar este hielo. Claro, es que cae, ¿no? El hielo cae. ¿Y cuál es la composición? Pues no estamos hablando de H2O, o sea, hidrógeno y oxígeno. Hay que entender que el hidrógeno es el elemento más abundante del universo y el oxígeno también se forma en las estrellas. Y como ya el universo tiene suficiente tiempo, ha formado suficiente oxígeno y entonces se encuentra el hidrógeno y el oxígeno, ¿no? Comúnmente, y encontramos pues que nos caen hielos constantemente hasta el día de hoy, ¿no? Y nosotros lo observamos como estrellas fugaces. Hace muchísimo tiempo nuestro sistema solar fue mucho más agresivo, ¿no? Lleno de golpes, choques, colisiones, y se cree que así se formaron pues los planetas, a puro golpe, a pura colisión, ¿ya? Y nuestro planeta entonces era atacado, constantemente atacado, y entonces si tú hubieras vivido en ese tiempo, difícil sería la vida. Pero eso todavía continúa en Marte, más o menos. Claro, no como al principio, ¿no? El principio era catastrófico, era todo colisión. ¿No? Y se cree que también de esa manera es como se forma la Luna, ¿no? Un protoplaneta, dicen así, ¿no? Llamado Theia, o Theia, va a golpear a nuestro planeta y nos va a sacar un pedazo de corteza, cuando la Tierra todavía estaba, ¿no? Sus inicios, y se va a formar la Luna, ¿no? Con los pedazos que van a salir botados fuera de nuestro planeta, suficientemente cerca como para ser atraídos por nuestro planeta, y se va a formar la Luna en un periodo relativamente corto. ¿Ya? Entonces se va a formar la Luna, ¿ya? Nuestro planeta está en toda la formación, todos los ataques, ha sido bastante violento, ¿ya? Entonces lo que vemos en nuestro universo es que la violencia es súper importante, ¿no? Gracias a esta violencia es como se ha formado la vida, ¿no? La violencia es muy importante, y un policía lo sabe, que la violencia es muy importante, ¿no? Para un policía sin violencia pues no es policía, ¿no? Como siempre le digo, ¿no? A los queridos alumnos, ¿no? Imagínate un arresto, ¿no? A una banda criminal sin violencia. No sé, ¿no? Con el señores, ¿no? Señores, por favor, llegó la policía, rídanse, por favor, ¿no? Pónganse listos para colocar a las esposas porque ya llegó la policía. Eso es tonto, ¿no? Eso es tonto. Para la policía, ¿no? A la cual ustedes postulan, la violencia es muy importante, súper importante. Tienen que saber manejar la violencia, ¿no? Porque nosotros encontramos muchas veces de parte de los psicólogos que dicen, no, la violencia no se justifica absolutamente por nada. Dile eso a un policía, dile eso a un ladrón, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado. La violencia es buena, solamente que en su debido uso. Y la policía justamente tiene ¿no? ese trabajo, ¿ya? El uso de la fuerza, el uso de la violencia, ¿ya? Tiene que utilizarlo correctamente. Lo hemos visto también en el asunto del señor Floyd, ¿verdad? Que ha sido asesinado y todo el asunto que se ha puesto de moda en nuestro medio. Pero sí, la violencia es muy buena, ¿ya? Así se formó nuestro planeta. De otra manera no se hubiera formado la vida, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso de que la violencia no se justifica por nada. Sí se justifica en su debido momento, ¿ya? Entonces tendremos, queridos alumnos, ya lo que tendremos nosotros, la existencia. Entonces estamos hablando de por qué nuestra atmósfera está así como está, los factores de su existencia y la relación con los volcanes. Entonces decimos, ¿no? Nuestro planeta sigue perdiendo, va perdiendo gases, y gracias a los volcanes es como seguimos teniendo gases. Entonces los gases no han terminado su trabajo. Gracias a las erupciones volcánicas es que nosotros seguimos acá con nuestros diversos gases, ¿ya? Siguen proporcionándonos nuestra atmósfera. También estamos hablando de nuestro planeta, cuando se origina, estamos diciendo, se forma así, volcánico. Si lo comparamos con Marte estamos diciendo es un planeta que todavía se vive violencia. ¿Y esto por qué? Porque ha perdido su atmósfera. Se cree que Marte tuvo, ¿no? Antes una atmósfera. De hecho, antes tuvo mucha actividad volcánica,
con la gran actividad volcánica que ha tenido el planeta Marte, hasta se nota con un tremendo volcán, ¿no? Tiene el volcán más grande del sistema solar, el llamado Monte Olimpo. Entonces ha tenido una gran actividad volcánica, por lo tanto ha tenido una suficiente capa gaseosa. Y entonces ha podido darse alguna vez, según lo que se observa, el relieve, actividad de agua líquida. Pero ¿qué es lo que ha pasado, no? Al cesar su actividad volcánica, esto propiamente por la estructura interna ya del planeta, por su radioactividad, eso ya es, ¿no?, cosa de cómo se formó el planeta. Bueno, la cosa es que rápidamente perdió su actividad geológica, su planeta geológicamente muerto prácticamente, ya no tiene un campo magnético, es decir, termina, ¿no? Cuando termina esta actividad volcánica, termina la vida del planeta. Entonces, repito, hay que agradecer que nuestro planeta todavía es volcánico. ¿Ya? Entonces, la química, la física de los gases es importante, ¿no? Son gases, las moléculas están dispersas y necesitan una atracción suficiente, y nuestro planeta tiene la suficiente para que esos gases se mantengan con nosotros. ¿Qué es lo que ha pasado con Marte? Es un planeta con menos gravedad, se dice que tiene un 35% respecto a la gravedad terrestre. Y como tiene menor gravedad, los gases por sí mismos necesitan una cierta gravedad que el planeta no les da. Por lo tanto, al cesar la actividad volcánica, pues, ¿no?, se dispersó. Lo que los gases, ¿no?, era proporcionado por los volcanes, estos se dispersaron y entonces el planeta Marte es un planeta sin protección. Casi no tiene atmósfera. La presión, el peso de los gases es tan escaso que no puede formarse agua líquida. Entonces, en teoría, no puede llover. Tú llevas agua, la presión dispersa el agua, ¿no?, como la vuelve gaseosa, no permite agua líquida. Nosotros aquí sí tendremos en nuestro planeta la suficiente presión atmosférica como para que el agua se vuelva líquida, se pueda condensar, algo que no se puede dar en Marte. Entonces nosotros tenemos en nuestra atmósfera una capa protectora con gran peso, gran densidad, lo que no sucede en Marte. ¿Ya? Entonces hay muchas diferencias. Cuando hablamos nosotros de la atmósfera de la Tierra, podemos compararla con la atmósfera de un planeta al que se quiere visitar, Marte, ¿no? Hay que estar muy enterado de cómo es la situación. En cuanto entonces a cómo está nuestra atmósfera, se la debemos a la gravedad terrestre. ¿Ya? Muy importante. Entonces, profesor, ¿es necesario la gravedad o el tamaño y la densidad de un planeta para que éste tenga vida? Pues sí. Se necesita de la densidad, de la gravedad de un planeta, porque esto está relacionado en base a los gases. El nitrógeno, el oxígeno, de los cuales nosotros nos servimos para la vida, los seres aeróbicos, necesitan una cierta gravedad. ¿Ya? Entonces, un planeta muy grande también trae complicaciones para la vida, como científicamente hablamos, ¿ya? Fuera, luego habrán teorías, ya cosas muy particulares, cosas de la creencia de cada uno, pero a nivel de la comprobación, nuestro planeta, las condiciones que vemos en la química y la física de los materiales, es decir, el nitrógeno y el oxígeno, que nosotros vamos a ver en su importancia, necesitan una gravedad. Mucha tampoco, muy poca tampoco, ¿ya? Entonces quiere decir que en su debido, ¿no?, en lo exacto, lo que necesita el gas, y nuestro planeta lo tiene. Entonces eso va a eliminar a muchos planetas, a planetas gigantes, planetas muy pequeños para la vida. Ya, ojo, importante entonces. Y se mantienen entonces los gases por la suficiente gravedad. Aún así estamos perdiendo hidrógeno. ¿Ya? Nuestro planeta no está reteniendo el hidrógeno, es un gas muy ligero y se pierde, se va hacia el espacio. La radiación solar también va a ser importante, ¿ya? La radiación solar. Porque ¿qué es lo que hará la radiación solar? Bueno, el Sol va a ser nuestra principal fuente energética. Sin el Sol, ya este planeta estaría congelado. Nuestra atmósfera no tendría toda la actividad que tiene, ¿ya? Gracias a la ubicación en la que se encuentra, lo que se llama la zona de habitabilidad, es que nuestro planeta ya puede tener esta suficiente radiación solar,
y entonces poder darse los diversos cambios en la atmósfera, ¿ya? Las diversas condiciones atmosféricas. Lo que va a hacer propiamente la radiación solar es darle actividad, dinamismo, movimiento a las moléculas. De otra manera nuestro planeta estaría congelado, y congelado nuestro planeta, entonces no. Muy bien, entonces es importante la radiación solar que hace dinámica nuestra atmósfera, ya los gases están en constante movimiento, ya, queridos alumnos. Entonces tendremos la importancia de la radiación solar, que es la principal fuente de energía en nuestro planeta Tierra, ¿sí? Gracias a ello tendremos todo este dinamismo y esta variedad. Ahora veamos las características, ¿ya? Las características que serán propias de nuestro planeta. Sería, por ejemplo, ¿no? La atmósfera sería inodora, ¿no? ¿A qué se refiere con inodora? Bueno, que no huele. ¿A qué se refiere con incolora? Bueno, que no tiene color. ¿A qué se refiere con insípida? Que no tiene sabor. O sea, se parece al agua, ¿no? En esas características es como el agua. Es inodora, es incolora, es insípida. Y también se dice que es elástica. Es elástica. Es decir, en la radiación solar le va a dar ese dinamismo, ¿ya? Esa elasticidad. Y también se comprime. La atmósfera está en ese juego de elasticidad y compresión. Elasticidad y compresión. Durante el día, nuestra atmósfera ya va a ser atraída hacia el Sol, ¿no? La gravedad, ya nuestra atmósfera va a ser atraída hacia el Sol. Entonces, esta atmósfera va a alcanzar una mayor dimensión durante el día. En el lado de noche, pues, ¿no? Se va a adelgazar. Entonces, se observa ahí la elasticidad, ¿ya? Y la compresibilidad de nuestra atmósfera, ¿ya? Está en ese juego. ¿Por qué tiene 500 kilómetros? Como había dicho hace un rato, ¿no? ¿Por qué tiene 500 kilómetros? Eso se dice por este juego, ¿Dónde es mayor la gravedad terrestre? Se dice en los polos es mayor la gravedad terrestre. ¿Y dónde también es menor la radiación solar? Es menor la radiación solar también en el polo. Y entonces en el polo se va a dar todo lo contrario de la zona ecuatorial. En la zona de los polos hay mayor gravedad terrestre y menor radiación solar. Todo lo contrario, en la zona ecuatorial hay mayor radiación solar, menor gravedad terrestre. Dándole entonces esas variaciones, ¿ya? Mayor gravedad terrestre es más angosto. Y también menor radiación solar, menos movimiento. Aquí todo lo contrario, hay un gran movimiento, ¿ya? Los gases se dispersan. Y aquí también en la zona ecuatorial menor gravedad terrestre. Entonces va a hacer toda esta conjugación para hablar de las dimensiones de nuestra atmósfera. Y eso va a ser en general, se va a observar en las distintas capas también esas mismas circunstancias. Ya. Y también terminamos con esta palabra característica de nuestra atmósfera que se llama diatermancia, ¿ya? Nuestra atmósfera tiene como característica la diatermancia. ¿Y qué cosa es esto? ¿No? Que es una palabra muy extraña. El resto lo comprendemos. Inodora, incolora, insípida, elástica, compresible, ¿no? Se comprime. Pero diatermante o diatermancia, ¿qué sería para nosotros? Bueno, viene de termo, o sea, de calor, ¿ya? Y se refiere a que cuando la radiación solar ingresa hacia a nuestra atmósfera, ¿ya? La radiación solar directamente no calienta la atmósfera, ¿ya? Directamente llega la radiación solar, ya, es caliente, la radiación solar llega caliente. No, la radiación solar no llega caliente, ¿ya? Pasa la radiación solar sin calentar la atmósfera. Eso es diatermancia. Llega la radiación solar, la luz visible, ¿ya? Llega la radiación solar sin calentar la atmósfera, ¿ya? La atmósfera no se va a calentar así, directamente por el Sol. ¿Dónde va a originarse el calor que tiene nuestro planeta? En la superficie de nuestro planeta, sea en el océano o en los continentes. En la superficie de nuestro planeta se va a originar el calor, ¿ya? Llega la luz visible, se va a formar aquí en este rebote que se llama albedo, el rebote, ¿ya? El albedo, se va a formar este cambio de onda y la radiación infrarroja. Aquí en nuestra superficie se formará el rayo de calor, o sea, ese calórico se llama la radiación infrarroja. Y este rayo calórico, ya radiación infrarroja, va a ser irradiada desde nuestro planeta y trata de irse, ¿no? Reflejada, trata de irse al espacio exterior. 100% llega, 100% se va. Pero en el transcurso, antes de que se vaya totalmente, existen unos gases
que van a atrapar ese calorcito. Sin esos gases que atrapan el calorcito, nuestro planeta estaría congelado. Y se estima que estaría a 18 o 22 grados bajo cero. Y entonces sin esos gases, a lo que vamos a llamar gases de efecto invernadero, pues nuestro planeta no tendría vida. ¿Ya? Importante entonces hablar de los gases de efecto invernadero para que el planeta tenga un equilibrio térmico, ¿ya? Esos gases va a ser, lo vamos a ver, el vapor de agua, y estamos diciendo que en Marte no se puede formar este vaporcito de agua, no se puede condensar el agua, y de esa manera, queridos alumnos, Marte no tendría estas características que tiene nuestro planeta. Entonces cuando se dice vamos a colonizar Marte, hay que pensarlo mucho. Se dice, por ejemplo, de la gravedad, ¿verdad? Estamos hablando de la gravedad de Marte, ¿ya? Y nuestro planeta tiene la suficiente gravedad y aquí nosotros hemos desarrollado, dicen, hemos evolucionado en este planeta Tierra. Y es nuestro hábitat, nuestro cuerpo necesita de esta gravedad. Marte tiene un 35% de la gravedad terrestre. Entonces, ¿qué le pasará a tu cuerpecito si ya no es tu hábitat? No es tu hábitat. No estamos hablando solo de la respiración, no hay el oxígeno que hay acá, no hay la protección que hay acá, no hay la gravedad que hay acá. Entonces estamos hablando de un hábitat distinto. ¿Y qué sucede cuando a un cuerpo, un ser vivo, tú lo cambias de hábitat? Pues simplemente, si es violento, va a morir. Así de fácil. ¿Ya? Si tú ves en los viajes a Marte que están promocionando, son viajes sin regreso, sin retorno. ¿Ya? O sea que el que va a Marte morirá en Marte. Y ya lo saben. Por eso que lo van a llevar gente común. Están preparando gente común. Los astronautas no van a ir. ¿Ya? Los astronautas no van a ir. Saben que es lo que va a pasar. Por eso no van a ir, ¿no? Están llamando gente en particular. Pero bueno, se nos ha metido mucho en la cabeza eso de conquistar otros mundos y no se nos explica todo lo que está relacionado a esto. Te repito, cuando un ser vivo lo cambia de hábitat, de modo tan violento, va a morir. Así de fácil. ¿Ya? Son cosas que no nos explican, ¿no? Siempre nos dan una cierta, ¿no?, triunfalismo y nos explican las cosas tal cual es. Pero bueno, entonces estamos diciendo que nuestra atmósfera, la característica es diatermante, ¿ya? Permite a nuestra atmósfera que pase la radiación solar sin que se caliente, ¿ya? Y gracias a los gases de efecto invernadero es que nuestro planeta va a retener esos gases y vamos a estar con una temperatura. ¿Ya? ¿De cuánta temperatura estamos hablando? A ver si la camarita nos acompaña. ¿Ya? ¿De cuánto de temperatura, gracias a los gases de efecto invernadero, estamos hablando? Mira, acá está los grados centígrados. Nuestro planeta en promedio planetario, era 15 grados. ¿Ya? Ese ha sido pregunta de admisión de alguna universidad hace mucho tiempo. 15 grados centígrados, el promedio de todo el planeta. Gracias a los gases de efecto invernadero. Para nosotros 15 grados hace frío, ¿verdad? Hace frío. El promedio de temperatura de Lima es 18 grados, un día frío en Lima. ¿Ya? Claro, hemos llegado más frío en Lima, 10 grados. Se cree que este invierno también llegaremos a esas temperaturas, va a ser bastante frío. 15 grados es frío. Para el que vive en la selva es súper frío. Hemos aumentado un grado, y eso va a ser un problema justamente en la atmósfera, va a ser un problema atmosférico. No, que no vamos a dar el tiempo de tomar también. A ver, gracias, repito, a los gases de efecto invernadero es que nuestro planeta tiene 15 grados de temperatura promedio. ¿Cuánto es la temperatura en Marte? La temperatura en Marte es 50 grados bajo cero promedio. 50 bajo cero. Estamos hablando de una diferencia de 65 grados de temperatura promedio. Estamos hablando de promedios. No estamos hablando de máximos y mínimos, sino de promedios. Nuestro planeta se mantiene estable en una temperatura gracias a nuestra atmósfera. Pero Marte no tiene esto. En Marte, en cuestión de minutos, solamente minutos, ¿ya?, la temperatura cambia de 23 grados, ¿no?, a varios grados bajo cero. Estamos hablando de minutos. Y entonces yo pregunto, ¿la teoría de la evolución funciona bajo estas circunstancias? Donde no hay un equilibrio térmico, ¿funciona? ¿O qué nos dice la exobiología?
La exobiología nos dice que esto no posibilita la vida. Ya, la teoría de evolución queda truncada bajo estas circunstancias. Necesitamos un equilibrio térmico. Por eso es la importancia de la Luna. Gracias a la Luna se nos da el equilibrio del eje del planeta, eje terrestre, eje de giro, eje de rotación, y es por eso que gracias a la Luna este planeta tiene vida. ¿Marte acaso tiene esa Luna? ¿Tiene ese satélite que mantiene su eje estable? Pues no. Y entonces, cuando se habla del tema de la Luna, se dice, ¿no? Nuestro planeta tiene vida gracias a la Luna. ¿Qué nos está diciendo? Si Marte no tiene esta Luna, entonces Marte no tiene vida. No puede tener vida. Así de fácil. Es como se entiende. Lo dicen los mismos científicos, los mismos físicos de la National Geographic. Así de fácil. Entonces, queridos alumnos, por un lado los científicos nos dicen otra cosa y por otro lado otro grupo de gente nos trata de alentar en algo totalmente contrario. Entonces, cuando tú vas a ver los documentales, ¿no?, del viaje hacia Marte, hay un documental muy importante también que lo ha hecho en España, ¿no?, el planetario, ¿no?, el planetario de Madrid, ya que justamente los físicos nos están hablando al respecto y nos dicen, ya por un lado también, un cierto triunfalismo de que sí, vamos a ir, pero por otro lado te dicen que no. Entonces, como que en el pensamiento de los propios científicos hay un shock, ¿no? No saben ni qué están pensando correctamente. La física le dice una cosa, pero hay un cierto triunfalismo que se les ha metido en la cabeza que, ¿no? Hay que ver la física tal cual es, queridos alumnos, hay que ser realistas, ¿ya? No solamente triunfalistas. Entonces, decimos, ¿no? Es un planeta muy distinto. En nuestro planeta hay un equilibrio térmico, en Marte no hay un equilibrio térmico. ¿Ya? Entonces decimos que nuestro planeta a 15 grados, gracias a los gases de efecto invernadero. Y ojo, en nuestro planeta hay temperaturas cambiantes, variables, pero aún así tendremos un gran equilibrio. Muy bien, vamos a pasar a la estructura, ¿ya? Vamos a pasar a la estructura de nuestra atmósfera. Podemos ver que su estructura va a ser, en cuanto a su composición química, va a ser llamado homosfera y heterósfera, y en cuanto a su cambio de temperatura, en cuanto a su temperatura, variación térmica, ¿ya? Y en cuanto a su variación térmica va a ser troposfera o troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera, exosfera, o exósfera, como quieras, ¿ya? Entonces vamos a tener esas dos grandes clasificaciones, pero también podemos encontrar la clasificación de baja atmósfera y alta atmósfera. La baja atmósfera serían las dos primeras capas según la composición, según la estructura térmica, ¿eh?, según su temperatura, y la alta, las siguientes dos. ¿Ya? En cuanto a la composición química, se dice la homosfera, donde existen de similar composición química, y aquí va a primar lo que llamamos nosotros el aire, el nitrógeno y el oxígeno, el aire, que serían gases densos. Son atrapados por nuestra gravedad, están acá abajito, ya son atrapados por la gravedad. Mientras el hidrógeno y el helio son gases ligerísimos, que estamos, repito, perdiendo constantemente hidrógeno. Toneladas se pierden por segundo, ¿ya?, en nuestro planeta del hidrógeno, muy ligerito. El gas más ligero, ¿no? Se le sigue también el helio, súper ligero. Ustedes lo observan con un globo, ¿verdad? Tú le compras a tu hija, a tu prima, tú mismo te compras tu globito, ¿no?, ese de helio, y lo sueltas, sabes que se va y se va y se va. ¿Y por qué se va? Porque es más ligero que el aire, ¿no? Sube, es más ligero que el aire. Es como si tú tuvieras agua, tratas de meterle, ¿no?, algo al agua, el agua ejerce resistencia, ¿no? Ejerce resistencia. Y trata de botar el agua. Y lo mismo, nosotros estamos al fondo de una capa de gases. Es muy densa, ¿ya? Entonces, nosotros al tener aquí este gas muy ligero, lo que hace también botar por la densidad, ¿no? Bota. Entonces, el helio, como el hidrógeno, se van. Entonces, hablamos de la densidad. Por lo tanto, la composición química estará basada en cuanto a la densidad de los materiales. Es decir, los propios elementos químicos son más o menos densos, más o menos pesados, y de esa manera se van a formar en capas. Y repito, cada elemento químico necesita una cierta gravedad, una cierta atracción. Bueno, en Marte ni los gases más pesados son atraídos, ni los gases más pesados, apenas, muy poquitito. Entonces, queridos alumnos, tendremos así, según su composición química, homosfera, similar composición química, los gases más densos, más pesados, lo que llamamos el nitrógeno
molecular y el oxígeno molecular. Mientras la heterósfera sería de distinta composición química, los gases más ligeros, hidrógeno y helio. Muy bien, es lo que va a primar, ¿no? Van a primar los gases más ligeros del hidrógeno y el helio. La separación estaría entre 80 a 90 kilómetros sobre el nivel del mar, Y si vemos ahora en cuanto a su estructura por temperatura, la parte más baja va a ser la troposfera. Se llama troposfera. ¿Y qué es esto de tropopausa? Bueno, va a tener su término y el inicio de la siguiente capa. ¿Ya? Eso se va a dar, ¿ya?, por las peculiaridades, ¿ya?, que tiene cada capa. Es un poquito complejo, ¿no? Nosotros solamente hablamos lo más sencillo acá. Entonces tendremos la troposfera, ¿ya?, y la estratosfera, separados entre 12 y 18 kilómetros. El término, el límite, lo van a llamar tropopausa. Aquí, en estas altitudes, se observa lo que llamamos gradiente vertical térmica, lo que va a caracterizar y va a limitar a la troposfera, la gradiente vertical térmica, es decir, una proporcionalidad en la cual ascendemos, una proporcionalidad, una razón en la cual si ascendemos la temperatura va a descender y tendremos una razón de por cada kilómetro que asciende, ¿no?, que ascendemos, la temperatura desciende 6 grados. Eso tú lo has visto, por ejemplo, en la película de Hulk, en la que ha salido, ¿no?, en la cual se trepa a un avión militar y sube, a medida que va subiendo, Hulk viene congelándose, ¿no?, cada vez más, hasta que ya no puede más, ya está. Entonces, las películas nos dicen algo de la realidad. Muy bien, entonces tendremos ahí 12, 18 kilómetros sobre el nivel del mar, va a ser el límite de la troposfera, y ese límite lo llaman tropopausa. Y otra vez, ¿por qué tiene 12 o 18? Nuevamente, ¿no? En la zona polar tiene una medida y en la zona ecuatorial tiene otra medida. Claro, son medidas promedios. Vas a ver que tiene también 10 kilómetros, ¿no? En otros textos te lo presentan como 10 kilómetros también. ¿Ya? Muy bien, sería la tropopausa, su límite. Y luego pasamos a la siguiente, que sería la estratosfera o estratosfera, que su límite van a ser de 35 o 40 kilómetros sobre el nivel del mar. Esto será la estratopausa. La más importante situación que encontramos acá es la ozonosfera, o la llamada comúnmente la capa de ozono. Bueno, la capa de la estratosfera podemos llamarlo también la subcapa de ozono. Porque, ¿qué cosa es estratosfera? Pues estratosfera es la esfera de capas. Entonces, hay capas, pero la más importante aquí va a ser la capa de ozono. El ozono se encuentra también aquí con nosotros, en la troposfera, se llama ozono troposférico. Pero para nosotros el ozono, el O3, es dañino, ¿ya? No es bueno, es muy pesado para nosotros, no nos daña el sistema respiratorio. ¿Nosotros qué respiramos? O2, O3 no. ¿Ya? Lo que viene pasando en estos últimos tiempos es de que se viene formando cada vez más O3 con nosotros, más ozono troposférico, por lo tanto generando más enfermedades infectorrespiratorias. Las enfermedades respiratorias cada vez más crecientes. Bueno, y en este tema se relaciona también, dice, el coronavirus, ¿no? Es un tema pues de infecciones ya en el sistema respiratorio también, aunque aquí en este tema de coronavirus se ha creado muchas irregularidades, ¿no? Hay un doctor, ¿no?, en Estados Unidos, el señor Ioannidis, ¿no?, que está siendo muy citado. Bueno, antes de esta crisis estuvo súper citado, pero cuando él está diciendo ahora la verdad, ¿no?, de todas las falsedades de esta situación, simplemente ya no es el gran científico, dice, o sea, lo han marginado, ¿no? Entonces tendremos una gran complicación. Ahí estamos recomendando el canal de Rodrigo Polo, que está dándonos un video documental muy importante sobre todas las irregularidades en este tema, ¿ya? Tú como postulante a la policía tienes que saber la verdad. Tú sabes, ¿no?, que cuando se te va a hacer la entrevista, ¿tú qué opinas? Y yo sé, cuando va a darse el examen te van a preguntar por coronavirus. Gracias, ¿no? Esa es una cosa muy importante de la escuela de oficiales, ¿no?, que le pone muchísimo énfasis, ya vemos más amplio, ya que le pone muchísimo énfasis en lo que va a ser la crítica, que es lo que piensa el postulante. Maravilloso, yo de verdad que eso lo admiro.
sería bueno que se encuentre también en las universidades del país, ¿no? Que se dé esa importancia. Bueno, al menos la UNI tiene una cierta importancia, ¿no? La Universidad Nacional de Ingeniería te pone un tema de actualidad. Claro, no le da mucho peso, pero al menos existe, ¿no? El tema de actualidad. Y un alumno de la UNI está leyendo periódico, informándose, algo que no se ve en el examen de admisión San Marcos, por ejemplo, de otra universidad, ¿no? Entonces, esto no beneficia a la crítica, al que el alumno sea un correcto ciudadano. Pero como ustedes postulan a la escuela de oficiales, es distinto, ¿no? De verdad, felicito, saludo eso a la escuela de oficiales, ¿no? A la escuela de policía en general, de suboficiales también, que le dicen al alumno, ¿no? Usted tiene que saber la realidad. ¿Cómo se llama el último ministro? ¿Por qué cambió el ministro? ¿Qué piensa de la situación? Maravilloso. ¿Ya? Entonces, por eso, te recomiendo el canal de Rodrigo Polo, ya para que tú tengas mucho que hablarle en la entrevista. Muchísimo dato que hablar en la entrevista. ¿Ya? El video no es de él, sino él está haciendo conocido un video, ¿ya? Que nos habla de todas las irregularidades en este tema. Muy bien, entonces es importante que los alumnos la capa de ozono, estamos hablando de los problemas infectorrespiratorios. ¿Ya? Ahí está el O3, el ozono. Y profesor, ¿cómo es que cada vez está formándose más ozono? Sería ozono troposférico, ya, acá en nuestra capa. Bueno, esto es porque viene dando un gran daño, lo que llaman comúnmente la ruptura de la capa de ozono. Hay que decir en primer lugar que la capa de ozono demoró en formarse muchísimo tiempo. Tendremos que pasar todo el eón ádico, todo el eón proterozoico, el arcaico, ya llegamos al fanerozoico, y del fanerozoico tendremos la edad del paleozoico, ¿no? La era paleozoica. Y de la era paleozoica, en el periodo devónico, recién se va a formar nuestra capa de ozono. Es decir, nuestra capa de ozono va a demorar en formarse miles de millones de años. Desde que se formó el planeta hasta la existencia de la capa de ozono, hablamos de miles de millones de años. O sea, el planeta nos ha dado esta capa de ozono en muchísimo tiempo. Y el ser humano la está destruyendo en un sas, ¿no? Como dice el matemático, ¿no? En un sas. El matemático lo está destruyendo, como dice el matemático, estamos destruyendo la capa de ozono así, rapidísimo. Bueno, nosotros directamente no, sino los empresarios. O los empresarios industriales, que están dañando la capa de ozono con lo que se llama el muy conocido CFC, aunque en la actualidad se utiliza un químico que se llama el HCFC, que es menos dañino, pero de todos modos hace daño. La cuestión es de que tendremos unos gases que están destruyendo nuestra capa de ozono. En la Antártida se viene recomponiendo, maravilloso, no dicen los estudios, pero en el Perú no, en el Perú se viene dañando, en algunos países se viene dañando. Es una cuestión interesante, ¿no? Eso de la contaminación. Y parece mentira, ¿dónde están los contaminantes? Bueno, aquellos lugares donde tienen gases refrigerantes, aquellos lugares donde tienen aire acondicionado. El exministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, decía, ¿no? Lo que tenemos que hacer ahora es sacarnos la corbata, porque ponerse la corbata necesita aire acondicionado. Te saca la corbata y entonces ya menos aire acondicionado. Bueno, una cosa positiva dijo el exministro ya Manuel Pulgar Vidal. Y de verdad debería ser así, ¿no? Cuando uno va a los colegios o las academias, a veces, ¿no? Te viene corbata, en pleno verano, corbata. Bueno, como que, ¿no? Estamos un poco lejos de la realidad, el formalismo, ¿no? Como dicen, somos más papistas que el Papa, hay un dicho, ¿no? Más papistas que el Papa, son unos exagerados. Hay colegios, ya son adineradas, que los profesores van con choripolo de la institucionales, pero van con choripolo a dictar. Eso es maravilloso, ¿no? Es un poquito utilizando el cerebro. Pero bueno, entonces, queridos alumnos, tendremos esta cuestión de ¿qué es lo que está destruyendo la capa de ozono? Bueno, el aire acondicionado. Y eso está muy relacionado con la policía. La policía siempre cuida aquellos lugares que están con la producción o la emisión de estos gases que crean el aire acondicionado, los gases refrigerantes. ¿Sí? Un oficial de policía está cuidando la puerta de los bancos, por ejemplo, ¿no? Está cuidando los centros comerciales. Y los centros comerciales tienen este sistema de aire acondicionado, que lo que hacen es justamente, ¿no? este enfriamiento del aire, que lo que hacen es destruir nuestra capa de ozono.
Y entonces cuando el policía está parado frente a estas instituciones, arribita está destruyendo su capa de ozono. Entonces te viene dañando porque ingresa la radiación ultravioleta. Es decir, tú estás cuidando aquel lugar que te está haciendo daño, señor oficial de policía. ¿Ya? Entonces eso hay que saberlo, dónde estás parado. Tú como policía tienes que saber dónde estás parado. Estás parado en aquella institución que te está haciendo daño, ¿no? Y hay que saberlo, lo ha dicho el propio ministro del Ambiente, ¿no? Es ministro. Muy bien, entonces tendremos así, ya, que se está dañando nuestra capa de ozono. Profesor, ¿y Marte tiene capa de ozono? Pues no, Marte no tiene capa de ozono. ¿De qué nos protege la capa de ozono? De la radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta que se clasifica en A, B y C. Ya, ultravioleta A, ultravioleta B, ultravioleta C. ¿Y qué pasaría sin esta capa de ozono? Vamos a ver qué es lo que sucedería en un planeta sin capa de ozono. ¿Qué es lo que nos dice la geología? ¿Qué es lo que nos dice el estudio de las eras geológicas? Nos dice que antes de la formación de la capa de ozono no había vida en el continente. La vida estaría en el mar. Si un ser vivo trataba de salir del mar, era atacado por la radiación ultravioleta y moría. Es decir, no podía haber vida en la superficie terrestre. Es decir, los anfibios difícilmente podían existir los anfibios, si no se forma la capa de ozono. Es decir, estamos hablando de que la Tierra ha pasado por tantos procesos necesarios para que tú y yo estemos acá. ¿Ya? Entonces es necesario que se forme la capa de ozono. Eso ha demorado muchísimo tiempo. Y estamos acá después de supuestamente la teleevolución, lo que serían los anfibios, luego los reptiles y luego los mamíferos, y estamos acá. Entonces es todo un proceso, ¿no? Es más, esto ha sido tan exacto, tan concatenado, que hay una teoría que nos habla de que esto es demasiado exacto, demasiado exacto. ¿Ya? Ojo, es decir, la teoría de que acá hay una planificación, de que el ser humano ha sido planificado dentro de una ciencia de la filosofía que se llama la teleología, o sea, el fin, estudia los fines. Y así como nosotros estudiamos en la geología todos los procesos que se dan en nuestro planeta, es como que si alguien hubiera pensado todo esto para que tú y yo estemos acá. Se han dado unos cambios muy exactos, muy matemáticos, muy precisos, que según los físicos es demasiado exacto, demasiado preciso para creer que todo es pura coincidencia. Ojo. Entonces hay una teoría que tú tienes que buscar ya al respecto. Se llama la teoría del diseño inteligente, ¿no? Que tiene sus cosas a favor, cosas en contra, pero ya está, como para pensarlo, ¿no? Para decir que tú no estás acá por simple casualidad. Muy bien, entonces tendremos esto que se llama la capa de ozono. Te repito, ¿no? Sin capa de ozono no hay vida en el continente. Profesor, ¿Marte tiene capa de ozono? No. ¿Por qué? Porque no tiene el oxígeno. Como no tiene este oxígeno como hay acá, no tiene esta capa de ozono. ¿Ya? Entonces las condiciones son distintas. ¿Quieres ir a Marte? Bueno, no hay oxígeno, no hay agua que te va a llover, no hay suficiente presión, no hay suficiente gravedad, no hay capa de ozono, no tiene nada. Y todavía hay mucho por hablar aquí. ¿Ya? Entonces tendremos esto de la capa de ozono, muy importante, ¿ya? Se encuentra especialmente entre los 24 y 30 kilómetros sobre el nivel del mar. Esta capa de la estratosfera termina a los 35 y 40 kilómetros sobre el nivel del mar, en la llamada estratopausa. Y seguimos, ¿ya? Ojo, seguimos a las siguientes capas. Pero estas dos serían las más importantes. Dentro de cualquier examen, estas dos capas serían las más importantes, ¿ya? Uno por la importancia de la capa de ozono, que nos protege la radiación ultravioleta, y el otro la troposfera, porque acá se dan dos problemas importantes en la troposfera. Uno de ellos es la lluvia ácida, que nos está cayendo ácido por la cabeza, lluvia ácida, nos cae ácido en la cabeza, imagínate, ¿no? Que sale y te cae ácido. Ya, esa es la idea, ¿no? ¿A dónde le está cayendo esta lluvia ácida? A todo el planeta, al suelo. Y esta lluvia ácida lo que hace es, pues, desierto, vuelve desértica la zona, destruye la agricultura. ¿Y dónde comes, señor oficial? ¿De dónde comes? De la agricultura, ¿verdad? ¿O comes del banco? El banco te da dinero, pero no te da comida. Lo hemos visto en estos tiempos de la crisis. La gente
ya se ha ido a la sierra, porque en la sierra hay comida, hay agricultura, hay comida, ahí no te vas a morir, aunque no tengas lujo, no tengas empleadas, no tengas hoteles, no tengas lujos, pero no vas a morir, vas a vivir tranquilo durante toda tu vida, hasta viejo te vas a morir en la sierra tranquilo, porque hay comida. Lo más importante, queridos alumnos, es la comida. Entonces, ya, cuando hablamos de esto, acá estamos dándole un gran problema a la agricultura, es decir, nos estamos quedando sin comida en el futuro a nuestros hijos, a nuestros descendientes.